A ver si le Buenas conseguimos tardes, cosilla. compañeros diputados, medios de comunicación y los compañeros que nos acompañan. Solicito al diputado secretario Francisco Elizondo Salazar tenga bien pasar lista de asistencia. Buenas tardes. Por instrucciones de la presidencia se va a pasar lista de asistencia. Diputado Ramiro Ramos Salinas. Presente. Diputado Erasmo González Robledo. Presente, diputado. Diputado Carlos Javier González Toral. Presente, diputado. Diputado Francisco Javier Garza de Cos. Presente, diputado. Diputada Erika Crespo Castillo. Presente. Diputado Jorge Osvaldo Valdés Vargas. Presente, diputado secretario. Y el de la voz Francisco Elizondo, presente. Gracias. Existe quórum. Gracias, diputado. Honorable Diputación Permanente, pasada lista de asistencia, existiendo el quórum requerido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado, se abre la presente sesión, siendo las 13 horas con 30 minutos del día 6 de julio del año 2016. Compañeros legisladores, con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso A y 83, párrafo 4 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso, me permito hacer de su conocimiento que el orden del día es el siguiente. 1. Lista de asistencia. 2. Apertura de la sesión. 3. Lectura del orden del día. 4. Discusión y aprobación, en su caso el acta número 187 relativa a la sesión de instalación de la Diputación Permanente celebrada el día 1 de julio del año 2016. 5. Correspondencia. 6. Iniciativas. La primera, decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento del Mante, Tamaulipas, a donar un predio propiedad de su hacienda pública a favor del Gobierno del Estado con destino a la Secretaría General del Gobierno y la Procuraduría General de Justicia para la construcción y operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el Mante C4, y de la Unidad Antisecuestro. 2. Decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a realizar la operación de donación mediante un contrato en el cual se transfiere gratuitamente la propiedad de un bien inmueble municipal a favor del Colegio de la Frontera Norte, Asociación Civil, para la construcción del edificio del mencionado colegio ubicado en el fraccionamiento Benito Juárez. 3. Decreto mediante el cual se autoriza al Republicano Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a celebrar permuta de predio propiedad de la Hacienda Pública Municipal a cambio del inmueble propiedad del ciudadano Javier Torres Carmona, que por necesidad del desarrollo municipal le fue afectado. 4. Mediante decreto el cual se declara los días 25 y 26 de diciembre de 1842 como fecha histórica oficial para el Estado de Tamaulipas, incluyéndose en el calendario de efemérides y festividades del Estado de Tamaulipas para su conmemoración, y se distinga como heroica a la ciudad de Mier, Tamaulipas. Dictámenes número 1, con proyecto de decreto que expide la ley sobre el uso de la bicicleta en el Estado de Tamaulipas. 2. Con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a donar un predio a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social para la construcción de una unidad de medicina familiar. 3. Con proyecto de decreto mediante el cual se reforman las fracciones 19 y 20 y se adiciona la fracción 21 al artículo 13 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas. 4. Con proyecto de decreto que reforma los artículos 43 y 44 de la Ley Reglamentaria de las Oficinas del Registro Civil del Estado de Tamaulipas. 5. Con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas exhorta de manera respetuosa al Congreso de la Unión para que en el proceso presupuestario se contemple la programación, etiquetación y ejecución de los recursos públicos necesarios para la conclusión y modernización del tramo carretero Nuevo Laredo La Gloria, límites de Tamaulipas y Nuevo León. 6. Con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con pleno respeto a sus respectivas esferas de competencia, exhorta a los 43 ayuntamientos y a las dependencias del Ejecutivo encargadas de la promoción y generación del empleo en Tamaulipas, así como las del ramo federal, a que se instale y se genere de manera interinstitucional el primer portal estatal de empleo para el adulto mayor. 7. Con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a su ámbito competencial, exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Estatal, la Secretaría de Desarrollo Social Local, la Secretaría de Desarrollo Social Federal y a todos los ayuntamientos municipales de Tamaulipas, con pleno respeto a sus respectivas esferas de competencia, para que en lo futuro sus políticas en materia de desarrollo social contemplen un catálogo de programas y o apoyos sociales concentrado en una ventanilla única para facilitar su acceso a los beneficios. 8. Con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas
solicita a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado incrementar la seguridad en las inmediaciones de las escuelas y facultades pertenecientes a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, así como en la Plaza del Estudiante ubicada a un costado de la Facultad de Derecho en esa ciudad capital, y al Ayuntamiento de Victoria instalar más luminarias que funcionen en dicha plaza. Octavo, asuntos generales. Noveno, clausura de la sesión. Señores diputados, a la luz del acuerdo número 62-2 del 9 de octubre del año 2013, y toda vez que el acta número 187 relativa a la sesión de instalación de la Diputación Permanente celebrada el 1 de julio del año en curso, ya ha sido hecha de nuestro conocimiento, solicito al diputado secretario Erasmo González Robledo que proceda a dar lectura únicamente a los acuerdos tomados en dicha sesión. A petición de la Presidencia, daré lectura a los acuerdos tomados en la sesión celebrada el 1 de julio del año actual. En observancia al punto de acuerdo 62-2 del día 9 de octubre del año 2013, se dan a conocer los acuerdos tomados en la sesión de instalación de la Diputación Permanente celebrada el 1 de julio del año en curso, implícitos en el acta número 187, siendo los siguientes. Único, se declara formalmente instalada la Diputación Permanente que fungirá durante el segundo receso de sesiones ordinarias, correspondiente al tercer año de ejercicio legal de la 62ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, quedando facultada para ejercer las atribuciones conferidas por el artículo 62 de la Constitución Política del Estado. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Esta presidencia somete a consideración de esta Diputación Permanente el acta número 187 relativa a la sesión de instalación de la Diputación Permanente celebrada el día 1 de julio del año 2016 para las observaciones que hubiera en su caso. ¿Alguna observación? Adelante. No habiendo observaciones al documento que nos ocupa con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso C y 112, párrafo 1 y 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, pido al diputado secretario Francisco Elizondo Salazar lo someta a votación económica. Por instrucciones de la Presidencia y en forma económica procedemos a realizar la votación del acta número 187 relativa a la sesión de instalación de la Diputación Permanente celebrada el día 1 de julio del año en curso. Quienes se pronuncien a favor, sírvalo manifestarlo en términos de ley. Unanimidad, presidente. Gracias, diputado. Compañeros legisladores, ha resultado aprobada el acta de referencia por unanimidad. Honorable Diputación Permanente, procedemos a deshogar el punto de correspondencia recibida, al efecto con apoyo en lo dispuesto por el artículo 23, párrafo 1, inciso A y D de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado en vigor. Solicito a los diputados secretarios procedan a dar cuenta de manera alterna de la correspondencia recibida para que en uso de sus atribuciones legales esta presidencia determine el turno o trámite que corresponda. En este tenor solicito al ciudadano diputado secretario Francisco Elizondo Salazar tenga bien iniciar con la cuenta de la correspondencia. De la legislatura de Hidalgo, circular número 45, recibió el 28 de junio del actual, mediante el cual se comunica la elección de la mesa directiva que fungió durante el pasado mes de junio del presente año, quedando como presidente el diputado Francisco Martínez Gómez. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, secretario. Se toma debida nota, se acusa recibo y se agradece la información. De la legislatura de Tabasco, circular número HCE SG 0097-2016, recibida el 13 de junio del año en curso, mediante el cual se comunica la instalación de la comisión permanente correspondiente al primer periodo de receso, la clausura del primer periodo ordinario de sesiones, así como la instalación de la comisión permanente dentro del primer periodo de receso que funge del 16 de mayo al 4 de septiembre de 2016. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, se acusa recibo y se agradece la información. Del presidente de la mesa directiva que fungió durante el mes de junio del actual, oficio fechado el 30 del mismo mes y año, remitiendo los asuntos a cargo de las comisiones ordinarias que quedaron pendientes para ser dictaminadas y al concluir el segundo periodo ordinario de sesiones. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa recibo y con relación a los asuntos que han sido remitidos a esta Diputación Permanente, prosígase con su estudio y elaboración de los dictámenes correspondientes.
A continuación procederemos a tratar el punto de iniciativas. Compañeros diputados, esta presidencia no tiene registro previo de legisladores para presentar iniciativas de decreto o de punto de acuerdo, por lo que se consulta si alguno de ustedes desea hacerlo para incluirlo en el registro correspondiente y proceder a su desahogo. Muy bien. Se le concede el uso de la palabra al diputado secretario Francisco Elizondo Salazar para que dé a conocer la iniciativa de decreto promovida por el Ayuntamiento de El Mante. Se recibió del municipio del Mante, Tamaulipas, iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento del Mante, Tamaulipas, a donar un predio propiedad de su hacienda pública a favor del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con destino a la Secretaría General de Gobierno y a la Procuraduría General de Justicia para la construcción y operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el Mante C4, y de la Unidad Antisecuestros. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso F, 54, párrafo 1 y 58 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se le concede el uso de la palabra al diputado secretario Erasmo González para que dé a conocer la iniciativa del decreto promovida por el Ayuntamiento de Nuevo Laredo. Con gusto, diputado presidente. Se recibió del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a realizar la operación de donación mediante un contrato en el cual se transfiere gratuitamente la propiedad de un bien inmueble municipal a favor del Colegio de la Frontera Norte Asociación Civil para la construcción del edificio del mencionado colegio ubicado en el fraccionamiento Benito Juárez. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso F, 54, párrafo 1 y 58 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se le concede el uso de la palabra al diputado secretario Francisco Elizondo Salazar para que dé a conocer la iniciativa de decreto promovida por el Ayuntamiento de Reynosa. Con gusto, diputado presidente. Se recibió del municipio de Reynosa, Tamaulipas, iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al republicano Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a celebrar permuta de predio propiedad de la Hacienda Pública Municipal a cambio del inmueble propiedad del ciudadano Javier Torres Carmona, quien por necesidades de desarrollo municipal le fue afectado. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso F, 54, párrafo 1 y 58 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se le concede el uso de la palabra al diputado secretario Erasmo González para que dé a conocer la iniciativa de decreto promovida por el Ayuntamiento de Mier. Con gusto, diputado presidente. Se recibió del municipio de Mier, Tamaulipas, iniciativa de decreto mediante el cual se declara los días 25 y 26 de diciembre de 1842 como fecha histórica oficial para el Estado de Tamaulipas, incluyéndose en el calendario de efemérides y festividades del Estado de Tamaulipas para su conmemoración y se distinga como heroica a la ciudad de Mier, Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso F, 54, párrafo 1 y 58 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Compañeros diputados, a continuación pasaremos a desahogar el punto de dictámenes. Honorable Diputación Permanente, toda vez que los dictámenes programados para este día han sido hechos de nuestro conocimiento, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, me voy a permitir someter a su consideración la dispensa de lectura íntegra de los mismos para que procedamos directamente a su discusión y votación. Al efecto, con base en lo previsto por el artículo 110 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, me permito informarles que procederemos en forma económica a realizar la votación de la dispensa de lectura de los dictámenes en forma íntegra. Quienes se pronuncien a favor, sírvanse manifestarlo en términos de ley. Quienes estén en contra, compañeros legisladores, ha sido resuelta aprobada la dispensa de lectura íntegra de los dictámenes por unanimidad. En tal virtud procederemos en dicha forma. Honorable Diputación Permanente, se somete a su discusión la redacción del dictamen con proyecto de decreto que expide la ley sobre el uso de la bicicleta en el Estado de Tamaulipas. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra?
Diputado Jorge Valdés, diputado Carlos González Toral, ¿alguien más? Y diputado Arsenio. Muy bien, en ese orden tiene la palabra el diputado Jorge Valdés. Bueno. Yo tengo muchas dudas en esta ley. Para empezar, no hay ciclovías, no hay donde se pueda ejercer este deporte. Y luego nos habla, si bien es cierto que el artículo 11 constitucional dice que los habitantes debemos de disfrutar de este ejercicio, si bien es cierto, aquí en esta ley, dice que esta ley de uso de bicicletas en el estado de Tamaulipas va a ser de público, de interés social y de observación, bla, bla, bla. Pero que para los efectos de esta ley se entiende, y ya te explica qué, pero te habla de que la aplicación de esta ley corresponde al gobernador y a los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias. Después nos vamos al artículo 4 y le habla que el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos van a expedir los programas, reglamentos, etcétera. Hasta ahí todavía empiezan las dudas. Más adelante nos vamos, yo no veo en dónde y quién va a ser responsable, en qué presupuesto se va a aplicar. Si dicen que es del gobierno del estado y de los municipios, entonces ¿quién va a aplicar el presupuesto? ¿Los municipios, sus ayuntamientos o el gobernador del estado o el ejecutivo? Más adelante dice también en el artículo 8, fracción tercera, que se tendrá que garantizar la adaptación de las vías públicas para la circulación de las bicicletas. Y luego habla en el siguiente fracción del artículo 6, fracción cuarta, se va a construir la infraestructura necesaria en las ciudades del estado para la circulación cotidiana, la recreación y la práctica del deporte en bicicletas, tales como ciclovías y ciclopistas. Y luego más adelante dice, el titular del Poder Ejecutivo en el artículo 13, a través de la Secretaría de Salud del Instituto Estatal del Deporte y demás dependencias que consideren pertinentes, implementarán los programas de promoción, difusión, fomento al uso de las bicicletas. Y luego en el mismo artículo dice, a través de la Secretaría de Educación se promoverá el uso de la bicicleta, la educación vial, el respeto. A ver, compañeros, ¿cómo vamos a crear una ley en donde no hay todavía ciclovías, en donde no hay ciclopistas, pero más allá de crear esa ley, ¿dónde está establecido en esta ley que pretendemos aprobar? Si dicen que debe ser el gobernador, no, pero aquí te dice que debe ser el gobernador y los alcaldes, porque te dice gobernador y municipios, pero no te establece en esta ley en qué presupuesto se va a ejercer un número uno. Dos, si estás diciendo que es responsabilidad del gobernador y de los municipios, entonces ¿quién va a construir las ciclovías, las ciclopistas, la infraestructura, la zona de espera? ¿Quién va a darle? Y luego hablan también, en la misma ley y en la exposición de motivos, de que se debe realizar programas de préstamos de bicicletas que pudieran ser en forma onerosa o no onerosa. Pues para empezar, pues tenemos que construir toda la infraestructura, todas las ciclovías y todo lo que implica para construir para analizar y promover esta ley. O sea, esta ley no está completa. Insisto, aquí no te dice que tanto el gobierno del estado como los municipios son los responsables, sí, pero ¿quién va a construir todo? O sea, aquí te habla de que ellos van a aplicar la ley. No puedes aplicar la ley gobierno del estado y municipio no puedes aplicar la misma ley. Las leyes municipales son las leyes municipales y las estatales son las del estado. O sea, aquí no pueden decirme a mí en esta ley que el gobierno del estado es aplicable para el gobierno del estado y para los municipios. Entonces, ¿quién va a construir? ¿De dónde va a salir el presupuesto? ¿Siempre quién va a ejercerlo? ¿La Secretaría de Salud a través del Instituto del Deporte? ¿O lo va a establecer, como dice la Secretaría de Educación? O sea, la verdad, compañeros, yo estoy de acuerdo en que hubiera una ley de este tipo. Lo que no estoy de acuerdo es que no está al 100% especificado lo que realmente debe ser esta ley. O sea, a mí deben de especificarme, o no a mí, a los ciudadanos, a ver, ¿quién lo va a ejercer? ¿En qué presupuesto va a ser? ¿Quién la va a construir? Si bien es cierto, la exposición de motivos, pues sí convence.
Pues sí, nomás que en Europa, en el DF, pues antes de haber hecho esta ley, hicieron toda la infraestructura, hicieron la ciclopista, la ciclovía. Aquí es una burla la ciclovía o el 8, y no me digan que no. Y yo me opuse en aquel entonces, y los invito a todos los 8 diputados que estamos aquí, a que vayamos en bicicleta por todo el 8 a ver si la hacemos. Te topas con postre, te bajas, subes un pedacito, váyanse allá. Si bien es cierto, hay que promover el deporte, si bien es cierto que hay que promover por salud, para evitar contaminación, por cuestión ambiental, estoy totalmente de acuerdo con la exposición de motivos. Con lo que ya no comulgo es con la ley en su articulado, que no hay una responsabilidad tácita de quién va a construir toda esta infraestructura, quién va a construir todo, a quién, en qué presupuesto, todo eso, y quién va a ser responsable real. Eso es lo que yo quisiera saber, que alguien me debatiera realmente con lo que dice la ley, y aparte es una ley, pues la verdad, al vapor, compañeros, de 14 artículos, de 17 artículos, y luego ya transitorios, que en 90 días ya se empieza a jalar esta ley, y que en 180 días se expiden los reglamentos de esta presente ley. Con 17 artículos, vamos a hacer un reglamento de ley. Por favor, compañeros, o sea, esto es solamente una ley de buena intención, pero ya en la práctica no procede porque no tenemos ni la infraestructura ni el presupuesto para hacer esta ley. Digo, como una ley de buena fe, sí, pero ya aplicándole, leyendo los 17 artículos uno por uno, inclusive, y lo podemos ahorita analizar artículo por artículo, fracción por fracción, y nos vamos a encontrar con ese tema. Y yo no sé si antes de irnos, pues aprobamos un presupuesto para esto, o vayamos a tener la infraestructura para esto, o qué vamos a hacer para aplicar esta ley, porque aquí dice que si entra en vigor, pues va a entrar en 90 días, y sin nada. Le digo, en el DF se aplicó porque ahí había toda la infraestructura, y efectivamente hay programas que se prestan bicicletas, y hay programas que, etcétera, 1000 programas en el DF, pero aquí en Tamaulipas no hay ni siquiera pavimentación en las calles. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Carlos González Toral. Muchas gracias, presidente. Creo, Son de extremo. haciendo un análisis de la iniciativa presentada y de los antecedentes que versan en la misma, vale la pena destacar que esta fue presentada por hoy el diputado independiente Alfonso de León Perales en el año del 2014, por un lado. Por otro lado, que en las necesidades que, como bien lo manifiesta el legislador y en la exposición de motivos, pues el uso de la bicicleta sí es un medio de transporte que cada vez va cobrando mayor fuerza, que cada vez va ganando terreno y que es algo que definitivamente tenemos que regular. Creo que es loable el esfuerzo que hace el legislador. Por supuesto, todo es corregible, perfectible, y que esa es la labor que debiéramos hacer todos juntos. Yo detectaba, a la par de lo que detectó el diputado Valdés, que en los artículos transitorios, y es ahí donde versa mi aportación, es que en los artículos transitorios, en el tercero, habla de los plazos, pero más allá de esto es que dice el legislador: la construcción de infraestructura necesaria se programará para dar inicio a más tardar durante el ejercicio fiscal del año 2015. Insisto, porque esta iniciativa fue presentada en el 2014 y creo que tenemos que modificarlo para que sea a partir del ejercicio fiscal del año entrante, del 2017. Por supuesto, perfeccionando todos los detalles y algunos otros datos que puedan surgir en el análisis de la misma. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Arsenio Ortega. No, tú lo pediste. tú. No, yo no. No, yo no. Sigues. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Sí, efectivamente, al ver la iniciativa y este dictamen, pues nos damos cuenta que es necesario regular el tránsito de las bicicletas en las ciudades y
incluso hay que fomentar su uso. Pero establecer una ley que sea exclusiva para esto, creo que queda fuera de las normas. Más bien, esto debía de ser un capítulo dentro de la Ley de Tránsito del Estado, ¿sí? Para poder tener una conjunción de esfuerzos real, porque hay que delimitar carriles para las bicicletas si existieran los espacios, ¿verdad? Una cosa es que lo vamos a tener en una ley, y la Ley de Tránsito del Estado dice que para los automotores, o sea, hay muchas cuestiones que deberían de estar aquí en conjunto, y que sí es muy loable esto, pero tiene que ser un apartado, un capítulo más de la Ley de Tránsito y no una ley. Crearla creo que nomás haría más complejo la cantidad de leyes que tiene el Estado, y que debería de hacerse el esfuerzo porque se creara como capítulo con todas las especificaciones y viendo todos los, como dirían en el rancho, los asegúnes que tendría la creación de presupuestos, la creación de ciclovías, los nuevos ordenamientos que tendrían que impactar en los nuevos fraccionamientos, por ejemplo, en donde ya tendríamos la obligación de crear espacios para las bicicletas, ¿sí? Hay una serie de cosas aquí que pues no quedan claras, y que sí nada más vendrían a crear una ley que no tendría observancia alguna, que nos parece que debe de estar dentro de la Ley de Tránsito del Estado, y haciendo un adecuado uso de los recursos que se tienen, ¿verdad? Porque creo que se confunde aquí una cosa con otra, y debe estar, repito, dentro de la Ley de Tránsito del Estado. Por lo tanto, yo sería de la opinión que este dictamen fuera, pues si es un dictamen como tal, fuera votado en contra, pero sí se le diera la importancia que requiere el uso de la bicicleta, y que se hiciera el esfuerzo por incorporarlo a la Ley de Tránsito del Estado de Tamaulipas. Es cuanto, gracias. Gracias, diputado Arsenio. Tiene la palabra el diputado Erasmo González. Muchas gracias, diputado presidente. Si bien es cierto, esta ley rescata el espíritu del legislador y manifiesta el interés de la sociedad por fomentar el uso de la bicicleta, y sobre todo tener una opción más de traslado dentro de las ciudades, o simplemente incrementar las condiciones de salud de los ciudadanos, sí quisiera manifestar que existe ya la referencia como unas leyes ya prácticamente en el estado de Tamaulipas, en el país, simplemente que se llaman ley de fomento al uso de la bicicleta. Inclusive algunas hablan acerca también de algo que se ha convertido en una problemática, que es los riesgos en los que incurren los ciclistas. Inclusive incorporan que, aparte de que ser una ley al fomento del uso de la bicicleta y protección al ciclista, estimo, y existen casos en el estado de Michoacán, en el 2014, en diciembre, aprobaron su ley. En el estado de Colima elaboraron una ley propia para el fomento al uso de la bicicleta en el 2015. Sí creo y pongo a consideración que esta iniciativa sea perfeccionada, que este dictamen pudiera ser perfeccionado, inclusive incorporando otros articulados que fortalezcan esta ley. Yo estimo y considero que sí, no deberíamos de aprobarla en el contenido nada más de 14 o de 17 artículos, aunque queda de manifiesto en el tema de la infraestructura, que puede ser, y comentaba el diputado Jorge Valdés, que tiene la ley el complemento de que los recursos puedan ser de carácter estatal, de carácter municipal, pueden ser combinados, lo manifiesta en su articulado, pero creo que también va más allá, ¿no? Esta ley deberá de tener un alcance superior. También creo que rescata mucho de las inquietudes de la sociedad
no nada más en el tema del fomento al uso de la bicicleta, sino que también ya nuestras ciudades, sobre todo en las que tienen más movilidad o más práctica de esta actividad física, ya presentan verdaderamente caos viales cuando los grupos de ciclistas salen en las noches y no hay una ley que los proteja. Entonces creo que deberíamos de ampliar el sentido de esta ley también a la protección de los usuarios de las bicicletas. Adelante. Muy bien. Adelante, diputado Valdés. Sí, si bien es cierto, en esos estados, como dice el compañero diputado, se aprobó esta ley, pues sí, porque ahí tienen la infraestructura, porque ahí sí tienen e hicieron todo antes de aprobar esta ley. O sea, no hicieron la ley y luego, a ver, yo quisiera ver si en Jicotecas, si en Llera, si en Güemes, si en Ocampo, si en Morelos, si en Antiguos Morelos, si en todo eso va a haber toda esta infraestructura para el 2017 como lo propone el compañero Toral. Si no lo hay en la capital, si no hay en los grandes municipios la infraestructura, ¿ustedes creen que en los otros 30 y tantos municipios, en Güemes, en Padilla y demás, van a tener esa infraestructura de aquí al 2017? O sea, si bien es cierto, y sí comparto la idea con el compañero Arsenio, de que en todo caso sea parte de un articulado más o una frase de un capítulo del reglamento de tránsito. Si bien es cierto, y si leemos el reglamento de tránsito, ahí viene también todo el apoyo a los que usan bicicleta. No hay, si yo atropello a alguien en bicicleta, y más inclusive aunque tuviera la culpa de la bicicleta, me van a echar la culpa a mí. O sea, sí está en el reglamento de tránsito el cuidado a las bicicletas. Yo lo que digo, ahora, yo lo que insisto, aquí no está establecido quién va a ser responsable de construir toda la infraestructura. Aquí te dice que el gobierno del estado y los municipios, pues no te habla, y yo insisto, entonces, ¿en qué presupuesto va a ir? Vamos a violentar el artículo 115 de la fracción tercera, inciso G, de la Constitución, de la autonomía de los municipios. O sea, cada ley y cada programa presupuestado, de presupuesto, el del gobierno del estado tiene el suyo y el de los municipios el de ellos. Aquí no dice que es bipartista, aquí no dice que es compartida. Aquí en esta ley no habla, en ningún momento te habla de quién va a ejercer. Y les digo, te habla más adelante de que es la Secretaría de Salud a través de Interreporte, y luego más abajo te habla que la Secretaría de Educación Pública. O sea, independientemente de los transitorios te hablan de hasta cuándo puedes construir. La propuesta del compañero Toral es hasta el 2017, pues qué bueno que en un año pudiéramos construir toda esa infraestructura, porque aunque haya vientos de cambio, no creo que se lleguen tan pronto, Gracias, diputado. ¿Algún otro compañero diputado? Adelante, diputado. Sí, obviamente cuando hablamos de temas que obviamente benefician al final de cuentas a las personas que usan la bicicleta. Si bien es cierto que en el pasado no se siguieron los programas dentro del gobierno federal, estatal y municipales en la asignación de los fraccionamientos, de la construcción de las diferentes obras que tuvieron para darle esa importancia a un tema que ya se veía venir y que era la protección al ciclista. El dejarla nosotros al garete, pues quiere decir que vamos a pasar el 17, el 18, el 19 y el 20 y nunca vamos a avanzar. Entonces yo creo que si hay alguna necesidad de enriquecerla, la podemos enriquecer, pero tenemos que tomar una decisión porque si no, no vamos a avanzar y vamos a terminar dejando a un lado todos los beneficios que podemos otorgarle por conducto de esta legislatura a los tamaulipecos. Yo creo que es el momento de las definiciones, no es el momento de buscar culpables o cómo va a ser un gobierno o otro en los recursos, en la aprobación de los recursos. Bueno, pues ese es algo de los temas que al final de cuentas tendrán que tomar nota los encargados de la elaboración de los presupuestos en el futuro para que al final de cuentas se hagan responsables. Y tenemos a la Secretaría de Desarrollo Urbano que al final de cuentas
tengan que hacer valer la ley en las nuevas obras que se puedan llegar a construir. Si, como es el caso, y lo comenta el compañero diputado Osvaldo, y lo comentamos muchísimos diputados, obras que en el pasado se construyeron y que obviamente no están funcionables o no están funcionando, pues obviamente que tenemos que buscar como otra medida a los responsables de quienes ejecutaron esas obras, para que obviamente marcar un precedente y que en el futuro no volvamos a caer en los mismos temas. Yo creo que si hoy tomamos la decisión de poderla enriquecer, podemos avanzar mucho. Muy bien, gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Valdés. Sí, efectivamente. No es encontrar culpable, pero tampoco ser irresponsables como legislatura y porque viene un nuevo gobierno, aprobemos al vapor y que el nuevo gobierno finalmente, pues nosotros por sacar las cosas, aprobarlas. No, yo solamente insisto y vuelvo a insistir de lo del artículo 7, el artículo 8 y 9, donde dicen que es obligación común del Poder Ejecutivo y los ayuntamientos. Mi pregunta es, está bien, vamos a enriquecerla. ¿Cómo la vamos a enriquecer? Primero, ¿a quién se le va a dar la obligación tácita? De la infraestructura y de todo. ¿A quién? ¿Al gobierno del Estado o a los municipios? ¿Quién va a construir las ciclovías? ¿Quién va a construir las ciclopistas? ¿Quién va a construir las zonas de espera? ¿Quién va a hacer uso o usufructo del préstamo oneroso o no oneroso, el ayuntamiento o el gobierno del Estado? ¿Quién va a construir todo eso? ¿El gobierno del Estado o el municipio? Ok, de aquí al 2017 tendrán un año los municipios, porque esta ley no va etiquetada para unos cuantos municipios. La ley es para parejo, para todos los tamaulipecos, para los 43 municipios. Entonces, en un año ustedes creen, compañeras y compañeros, que en un año vamos a poder eso. Pero ¿qué? Imaginémonos que sí, que en un año sí. Que haz de cuenta que estuviera gobernando Canturrosas y sí. Entonces, vamos a suponer, pero ¿quién va a ser responsable? ¿Quién va a construir todo eso? ¿El gobierno del Estado o el municipio? Tenemos que especificar. O sea, sí tenemos que enriquecer esta ley. Yo no estoy en contra de la ley. Yo lo que digo es que en el articulado ya como ley no está especificado al 100% quién va a ser responsable real de todo esto, de la infraestructura, de ciclopistas, zona de espera, bla, bla, bla. ¿En qué presupuesto va a caber? ¿En los municipios, en el Estado? ¿Va a ser compartido? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo se va a ir avanzando? O sea, sí le falta a esta ley especificar tácitamente, porque así como está, pues yo alcalde, pues espérame, ahí dice que aquí dice que es el gobierno del Estado y yo, pero que a mí no me está obligando a construir. Y el gobierno del Estado va a decir, pues aquí dice que el secretario de Salud y que el secretario de Educación Pública y que el Instituto del Deporte. Por fin, ¿quién? ¿Quién va a ser el responsable real y quién va a ser y en qué presupuesto se va a etiquetar? O sea, ¿quién va a ser responsable de construir esto? Es lo que yo quiero que se especifique si vamos a enriquecerla, pues a que quede tácitamente, porque aquí estamos dejando lagunas para que tanto el alcalde como el gobierno del Estado se puedan lavar las manos. ¿Y de qué sirve haber aprobado una ley que al final de cuentas van a pasar los años y legalmente aquí ninguno de los artículos te dice quién va a ser el responsable real de toda la infraestructura general? Muy bien. Diputado Elizondo, adelante. Cuando hablamos de enriquecerla, obviamente que estamos trabajando ya en ello. Y obviamente que quiénes van a ser los responsables, pues cada quien va a ser responsable en sus propias áreas. Los municipios en las facultades que tienen para la construcción de nuevos fraccionamientos, para los nuevos recorridos o rutas que a final de cuentas ellos tienen, y obviamente que ellos mismos elaboren un programa en el cual pueda llevar el Estado en las propias obras que efectúa el propio Estado en los diferentes municipios. El Estado efectúa obras en los diferentes municipios y también tiene que tener la responsabilidad de, obviamente, de poder contemplar ya como una ley la protección al uso de la bicicleta, asimismo como el gobierno federal en las vías de comunicación o en las obras que realmente al final de cuentas hoy en día tiene, que son muchísimas y que obviamente puede estar haciendo. Obviamente que quién va a ser el responsable de cuidar, pues el que autoriza
al final de cuentas las obras para que de esa forma se puedan efectuar. Y esos mismos son los que van a caer en la responsabilidad de haber hecho caso omiso a una ley que ya existe. ¿De dónde van a poder salir los recursos? ¿De dónde van a salir los recursos para que al final de cuentas se puedan obviamente habilitar en la medida de que así sea necesario, obviamente, la aplicación para poder al final de cuentas que se apliquen en los diferentes municipios? Bueno, ya se tendría que buscar una forma en cómo vas a apoyar con recursos extras, que sería el propio municipio, estado o la federación, las que tendrían que formar una bolsa, tendrían que sacar unos recursos de alguna parte de los ya existentes, o simple y sencillamente nada más, como lo hemos escuchado muchas veces, de un gasto irresponsable de diferentes gobiernos, que obviamente cuando se puedan organizar, pues ese sobrante obviamente lo pueden aplicar en algo que sea benéfico para los tamaulipecos. Excelente. Tiene la palabra el diputado Valdés y luego el diputado Garza de Cos. Vuelvo a aclarar, yo no estoy en contra de la ley, yo creo que es por cuestión de medio ambiente y cuestión de salud y etcétera, estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que digo, o proponía en concreto, que se regrese y se enriquezca para poder aprobarla, porque insisto, sí es cierto, puedes agarrar de aquí y de allá. Es más, me recordaba con el compañero Todal que hace 2 años aprobamos una iniciativa de la ciclopista que en los programas de obra pública se llevara a cabo, etcétera. Y ahí está la muestra, díganme, ¿quién hizo caso a esa ley? ¿Quién la hizo? Si fue en el 2014 la aprobamos, se aprobó que fueran los paquetes de obras públicas y hasta la fecha no hubo un solo municipio que lo cumpliera. Yo propondría que se regrese, se enriquezca y sobre todo, más que se enriquezca, que se ponga quiénes van a ser tácitamente los responsables de la infraestructura, si va a ser compartido, si va a ser el gobierno del estado, si va a ser el ayuntamiento, porque aquí sí está confuso de quiénes, aquí nomás habla responsable, pero no habla ni siquiera tácitamente, porque ya te van más adelante y habla de otras secretarías. Entonces, creo que si bien es muy buena la ley, sí hay que regresarla, que se enriquezca y poder aprobar para que realmente tenga quienes tengan responsabilidad, porque cuando todos son responsables nadie es culpable y por aprobar nomás una ley, porque ya se aprobó en muchos estados, pues eso no significa que aprobemos al vapor leyes. Yo estoy de acuerdo, nomás vamos a enriquecerla y que se regrese. Muy bien, diputado, adelante. Sí, yo creo que coincido con el diputado Jorge Valdés. De hecho, era parte de la propuesta. Aquí sí viene una fecha de inicio, no de conclusión, ¿verdad? Pero al final, pues tienes que ver presupuestos, afectaciones, límites, o sea, cada municipio es distinto y la idea, como dices, hay que enriquecerlo, hay que buscar el apoyo, hacer comparativos, aquí servicios parlamentarios, para ver si podemos volverla a retomar ya enriquecida, o limitarla también a lo que es posible, porque no se trata nada más de ver algo que se va a dificultar mucho por la cuestión de viabilidad también. Entonces habrá que ver lugares, no sé, que se haga un anteproyecto y que se vuelva a presentar y votarlo en las próximas semanas, ¿verdad? En este caso. Muy bien, gracias. Diputado Ortega Lozano, Arsenio. Gracias. Hay un dictamen, compañeros. El dictamen establece la creación de una ley, ¿sí? Creo que este dictamen no puede más que votarse a favor, en contra o abstenerse, ¿sí? ¿Qué se debe haber hecho? Bueno, muchas cosas, ¿no? Primeramente, pues considerar un análisis profundo de esta ley, ¿verdad? Que nos dijera, oye, pues tiene mucho que ver con tránsito, ¿sí? No se hizo, a lo mejor se les pasó, o las premuras, o no sé, hubo ahí, digamos, falta de asesoría, sin señalar a nadie, ¿verdad? En cuanto a que, bueno, pues esto compete a tránsito, ¿verdad? Porque habla de los vehículos automotores, habla de una serie de cosas que tiene que ver con la ley de tránsito. Entonces,
debió de haberse desde el principio orientado hacia ese lado, ¿sí? Enriquecerla ahorita la vamos a votar en moción suspensiva a este dictamen o no sé qué nombre le vamos a poner, porque aquí el dictamen es a favor, en contra o abstenerse. Creo que la intención, repito, sigue siendo muy buena, ¿sí? Es loable el crear una ley para proteger a los ciclistas. Es más, no necesitamos la ley, con que se protejan, ¿verdad? Es suficiente. Pero sí creo que debe haberse asesorado en el sentido de que esta ley como ley no procede, pero procede meterla como un capítulo, una sección, o no sé, como le quieran llamar, a la ley de tránsito del Estado, primeramente. Enriquecerla ahorita, pues yo no había escuchado una propuesta concreta, ¿sí? Tampoco, o sea, decir, en lugar del artículo 9 vamos a ponerle tal o cual cosa en lugar de lo que dice, tampoco hay. No hay ahorita la posibilidad. Yo por eso desde el principio les dije, yo los invitaría a votar en contra. Es irresponsable de nuestra parte, como legislatura, votar una ley más por el hecho de que es buena. Sí es buena, no lo dejo, pero no podemos dejarlo. No podemos dejarlo así, ¿verdad? Y estar a la vanguardia en leyes y decir, ya tenemos una ley de protección al ciclista o de ciclistas o no sé, el uso de la bicicleta. Creo que eso no es lo que nos debe de motivar. Aquí no tenemos más que aprobarla o rechazarla, porque en ese sentido van los dictámenes, ¿sí? Ya no hay otra forma. Que sí hay que retomarla, ¿verdad? También. Y hay que ver muchas cuestiones que están aquí implícitas, ¿verdad? Ahorita de repente así, entre todos los comentarios que se dijeron, hasta yo pensé, dije, caray, vamos a crear un impuesto al uso de la bicicleta, ¿verdad? Para poder tener ciclopistas o para poder tener, ya eso ya, me dio escozor, ¿verdad? Pero dije, bueno, no llegaron a tanto, ¿verdad? Dije yo, no llegaron, sí, no, pues si les veo la intención, están muy azules sus intenciones, ¿verdad? Perdón, verdes en cuanto a dinero, perdón, no azules, dólares, sí. O sea, no es una cuestión de vamos a enriquecerla, sí, bueno, pero yo no he escuchado propuestas. Lo que yo digo es que esto debe de formar parte de la ley de tránsito, así como se habla ahí de vehículos automotores y de motocicletas. Bueno, también hay que hablar de bicicletas y dedicarles el tiempo ahí, pero creo que ahorita no hay posibilidad de estarlo enriqueciendo más esto, porque bueno, lo que estamos enriqueciendo es la discusión y ya todos hablamos de que es bueno, de que es benéfico, de que se debe hacer, pero el problema es que el dictamen aquí es a favor o en contra de esta ley. Creo que la decisión pues la tienen ustedes, la tendremos en el pleno si es que hay oportunidad o la tendrá la próxima legislatura. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Bueno, creo, compañeros diputados, que todos han expresado su opinión en el sentido de que estamos de acuerdo en que haya una ley para el uso y disfrute de la bicicleta en Tamaulipas, porque nosotros sabemos que no solamente en Tamaulipas, sino en todo el mundo está creciendo más el uso del vehículo que el uso de la bicicleta. Simple y sencillamente aquí en Victoria hay ya más de 150,000 vehículos y en todo el estado hay más de 2,300,000 y cada vez se fomenta más la compra y venta de vehículos y los espacios para la gente para utilizarlos tanto para caminar y para ciclovías se han reducido aquí en Victoria. Como bien decía Jorge, yo mismo he participado aquí en las actividades nocturnas donde hay varios grupos aquí en Victoria y he recorrido la ciudad y nos tenemos que parar en los semáforos en la noche para que pasen los carros y luego pasar los que andamos en bicicleta. Y en otras ciudades también es lo mismo. La verdad es que no hay la infraestructura y yo los felicito, compañeros, porque
cada vez que hacemos una ley debemos de pensar en el presupuesto, en el impacto presupuestal que tiene, y en ese sentido, bueno, pues esto requiere una gran inversión en infraestructura en todas las ciudades. Entonces, yo me sumo a lo que han dicho prácticamente todos ustedes, que hay que tener una ley, pero hay que mejorarla. Y yo creo que el sentido, al menos el mío del voto, es rechazarla por lo pronto y luego volverla a presentar con las modificaciones para que, como en otros estados, pues se tenga también esa ley y se puedan garantizar los derechos de los ciclistas. Compañeros diputado, a no haber más participaciones, le pido al diputado secretario Francisco Elizondo Salazar que sirva a someter a votación la redacción del dictamen de referencia. Por instrucciones de la Presidencia se va a tomar la votación económica en torno a la redacción del dictamen con que se ha hecho cuenta. Quienes se pronuncian a favor, sí van a manifestarlo en los términos de ley. En la propuesta que hizo el diputado Rubén. Sí, como bien. Como bien. Ok. Muy bien. Adelante. ¿Otra vez? No. ¿Quiénes estén en contra? Exacto. ¿6 a favor? 6 en contra y 1 a favor. Muy bien. ¿Cómo quién? Compañeros diputados, ha sido resuelto el dictamen de referencia por 6 votos en contra y 1 a favor de parte del diputado Elizondo Salazar. Honorable Diputación Permanente, se somete a su discusión la redacción del dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a donar un predio a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social para la construcción de una unidad de medicina familiar. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? Compañeros legisladores, al no haber participación, se solicito al diputado secretario Erasmo González se sirva a someter a votación la redacción del dictamen de referencia. Quienes se pronuncien a favor, sirvan a manifestar en los términos de la ley. ¿Quiénes están a favor? Quienes estén en contra. Compañeros diputados, ha sido aprobado el texto del dictamen de referencia por unanimidad. Y pasamos al siguiente. Honorable Diputación Permanente, se somete a su discusión la redacción del dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se reforman las fracciones 19 y 20 y se adiciona la fracción 21 al artículo 13 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? Adelante, diputada Erika, y luego diputado Valdés. Gracias, diputado presidente. Buenas tardes, compañeros. Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, la educación es la herramienta idónea para recuperar los valores cívicos, la legalidad y la seguridad. La educación hace posible la movilidad social, iguala las oportunidades, garantiza el ejercicio de las libertades y derechos ciudadanos. Estamos conscientes de que las políticas públicas en materia de educación deben tener en el centro al alumno, pero sin descuidar a la escuela, la cual es el cimiento en los que se edifica el espíritu escolar que influye en la calidad educativa. Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, los espacios escolares son también lugares de convivencia donde se expresan y desarrollan las relaciones entre los distintos integrantes de la comunidad escolar. Contribuir desde la esfera más cercana a la sociedad, como lo es el ámbito municipal, a cubrir las necesidades existentes en las escuelas públicas de educación básica y especial, con base a su capacidad presupuestal, permitirá que los centros escolares sean más inclusivos, vanguardistas y seguros para todos. El INE ha recomendado que se diseñen políticas que atiendan el problema de la infraestructura educativa, ya que la escuela, además de ser el lugar donde nuestras niñas, niños y jóvenes aprenden, también es el sitio donde pasan la mayor parte de su tiempo después del hogar. De acuerdo con el estudio de infraestructura escolar realizado por dicho instituto,
En México son pocas las escuelas que disponen de todos los espacios físicos de apoyo a la enseñanza, salones de cómputo, bibliotecas escolares, salas de profesores y salones de actividades artísticas. Señala además que en relación al mantenimiento y conservación de las instalaciones, solo el 50% de las primarias a nivel nacional cuentan con planteles en buen estado, con una infraestructura conservada, y un 15% de las escuelas presentan problemas de inmuebles, fisuras, corteaduras y otros daños visibles. Cabe destacar que con la presente acción legislativa, Tamaulipas es pionero de que los ayuntamientos, con base a su presupuesto de egresos, puedan asignar recursos para construir espacios educativos, darles mantenimiento y proveer de equipo básico a las escuelas de educación especial de carácter público. Compañeros legisladores, desde nuestro instituto político asumimos como uno de nuestros mayores objetivos impulsar la transformación del sistema educativo, elevar la calidad educativa y fortalecer la escuela pública. Por todo lo anterior, votaré a favor del presente dictamen, contando con la certeza de que a través de dichas acciones lograremos consolidar un Tamaulipas más humano y más próspero para todos. Es cuanto. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Jorge Valdés. Sí, estoy a favor completamente de este dictamen. Lo que sí, yo creo que el dejarle la palabra podrá para las escuelas, porque aquí habla totalmente, esta fracción habla totalmente de escuelas de educación especial de carácter público. O sea, está etiquetado de que es solamente para escuelas de educación especial de carácter, pero habla de que el ayuntamiento podrá asignar, o sea, como puede o no puede asignar. Yo siento que, y propongo que eliminemos la palabra podrá y que se asigne. Son pocas las escuelas de educación especial públicas y creo que sí merecen una atención muy especial. Creo que merecen que se les demos nosotros sin perjuicios y se asignen los caracteres y los recursos necesarios para que se puedan llevar a cabo el cumplimiento de esta fracción. Yo creo que no es nada más allá, solamente es que estén en óptimas condiciones, por lo que entiendo, las instalaciones o las instituciones de educación especial. Y en el otro párrafo donde dice que el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación podrá proponer, o sea, yo ahí mi propuesta es de que propondrá al ayuntamiento aquellas escuelas de educación especial de carácter público que requieran de mantenimiento, falta de aulas y de equipo básico. Si va a haber un Consejo Municipal de Participación Social en Educación, pues no dejemos tampoco la palabra podrá, sino que proponga al ayuntamiento pues realmente qué es lo que le falta o qué realmente requiere de mantenimiento, esas faltas de aulas o de equipo básico en las escuelas de educación especial. Yo creo que aquí no nos toquemos el corazón para poder quitar la palabra podrá y para que el Consejo Municipal de Participación Social pueda proponer en forma tácita y obligatorio pues qué es lo que le falta a determinada escuela y no que podrá proponer, porque entonces va a salir lo mismo. De cuenta que no estamos pues diciendo nada con agregar otra fracción más. Es cuanto. Gracias, diputado. ¿Algún comentario? Bueno, hay una propuesta de modificación al dictamen en dos palabras, pues, de diferentes artículos que propone el diputado Jorge Valdés. Yo los pongo a consideración de todos ustedes, que antes de votar este dictamen, pues que consideremos si la propuesta del diputado Valdés la ponemos a consideración para ver si hacemos la modificación al respecto. Entonces, lo ponemos a consideración. Quienes estén a favor de la propuesta del diputado Valdés. 3. Quienes estén en contra. ¿La mayoría? Bueno, ha sido
votada en contra, y yo quiero hacer una reflexión en el mismo sentido, diputado Valdés, que muchas veces los legisladores pues tenemos las intenciones, pero a veces no sabemos el presupuesto, pues, incluso de ese sentido tampoco lo teníamos en la otra, y en ese sentido, bueno, esa es la reflexión personal, pues, en cuestión de los recursos. Una vez votada eso, bueno, pues le pido al compañero diputado secretario Francisco Elizondo Salazar se sirva a someter a votación la redacción del dictamen de referencia. Compañeros diputados, al no haber más participación, solicito al diputado. Por instrucciones del presidente, me va a tomar las votaciones conmigo, tomo la redacción del dictamen que se ha dado cuenta. Quienes se pronuncien a favor, sírvase a manifestarlo en los términos de ley. A favor. A favor. A favor. Muy bien, bueno, compañeros diputados, ha resultado aprobado el texto del dictamen de referencia con los 6 votos a favor, prácticamente, ¿no? 7 votos a favor. Honorable Diputación Permanente, una vez aprobado el texto del dictamen que antecede esta presidencia, determina con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, párrafo 2 y 100 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, que el mismo se incluya para su desahogo en la sesión extraordinaria susceptible de efectuarse en este periodo de receso o en su caso se haga entrega del mismo a la próxima legislatura en calidad de proyecto. Honorable Diputación Permanente, se somete a discusión la redacción del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 43 y 44 de la Ley Reglamentaria de las Oficinas del Registro Civil del Estado de Tamaulipas. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? Compañeros legisladores, al no haber participaciones, solicito al diputado secretario Erasmo González Robledo se sirva a someter a votación la redacción del dictamen de referencia. Por instrucciones de la presidencia se va a tomar la votación económica en torno a la redacción del dictamen con que se ha dado cuenta. Quienes se pronuncien a favor sirvan a manifestarlo en los términos de ley. Diputado, quienes estén a favor sírvanse a manifestarlo. Por unanimidad, presidente. Compañeros diputados, ha resultado aprobado el texto del dictamen de referencia por unanimidad. Honorable Diputación Permanente, una vez aprobado el texto del dictamen que antecede esta presidencia, determina con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, párrafo 2 y 100 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, que el mismo se incluya para su desahogo en la sesión extraordinaria susceptible de efectuarse en este periodo de receso o en su caso se haga entrega del mismo en la próxima legislatura en calidad de proyecto. Honorable Diputación Permanente, se somete a su discusión la redacción del dictamen con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas exhorta de manera respetuosa al Congreso de la Unión para que en el proceso presupuestario se contemple la programación, etiquetación y ejecución de los recursos públicos necesarios para la conclusión y modernización del tramo carretero Nuevo Laredo La Gloria, límites de Tamaulipas y Nuevo León. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? Jorge. Si bien estoy pues, puedo decir que ya no sé, mixto, como decía el compañero Arsenio, porque la iniciativa pues fue antes de, y esto se aprobó ya en el presupuesto, ya está aprobado en el presupuesto que se ejerció en septiembre del año pasado, inclusive vamos a festejar ya un año en estos próximos meses que se aprobó ya el presupuesto. Entonces ya manda un exhorto a estas alturas donde ya fue aprobado determinados millones de pesos para esta propuesta, para esta modernización. Si bien es cierto, no han empezado, porque obviamente, pues, y yo creo que ahora con los recortes presupuestarios que va a haber más, pues no han iniciado. No sé si estaría de más o no volverlos a exhortar para el nuevo periodo. Yo creo que para el nuevo periodo, el nuevo periodo de septiembre, que vuelvan para hacer el nuevo programa presupuestal fiscal del año, pues a ver si quieren, si se vuelve a exhortar, porque yo tengo entendido, y ahí está en el presupuesto de la Federación, que ya está etiquetado determinado presupuesto para esta modernización.
Pero si quieren, bueno, pues lo volvemos a soltar, a ver si para septiembre lo vuelven a tomar en cuenta. Muy bien, quiero hacer ahí referencia, porque es un tramo que como Jorge, su servidor, transita regularmente. El presupuesto de esa obra es alrededor de 1.600 millones de pesos y acaba de salir ya la asignación a 2 empresas constructoras por 400 millones de pesos, que es una parte, es un tercio pues prácticamente del tramo carretero. Entonces, finalmente pues resultó ya en algo tangible, ¿no? Que van a empezar. Como bien dice Jorge, pues hoy en la mañana pasamos por ahí, tú y yo, Jorge, y no hay nada. Pero bueno, ya está ahora sí, ya está la licitación y ya está, no solamente la licitación, ya están las 2 empresas que se asignaron para que ya una vez asignada, pues ya saben que hay tiempos y fianzas y todo para que se cubra. Lo que sí hay que seguir dándoles en el sentido de seguimiento, porque faltan otros 2 tramos que seguramente deberán de etiquetarse, como se dijo originalmente, en el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año en la cuestión de infraestructura, ¿verdad? En ese sentido quiero hacerles esa aclaración. ¿Algún diputado quiere hacer uso de la palabra en ese tema? Bueno, si no, compañeros legisladores, al no haber más participaciones, solicito al diputado secretario Francisco Elizondo Salazar se sirva a someter a votación la redacción del dictamen de referencia. Compañeros legisladores, por instrucciones de presidencia se va a tomar la votación económica en torno a la redacción del dictamen que se ha dado cuenta. ¿Quiénes se pronuncian a favor? Sí, manifestarlo en los términos de ley. Unanimidad, presidente. Gracias, diputado. Compañeros diputados, ha resultado aprobado el texto de dictamen de referencia por unanimidad. Honorable Diputación Permanente, una vez aprobado el texto del dictamen que antecede esta presidencia, determina con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, párrafo 2 y 100 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, que el mismo se incluya para su desahogo en la sesión extraordinaria susceptible de efectuarse en este periodo de receso o, en su caso, se haga entrega del mismo a la próxima legislatura en calidad de proyecto. Honorable Diputación Permanente, se somete a su discusión la redacción del dictamen con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, con pleno respeto a sus respectivas esferas de competencia, exhorta a los 43 ayuntamientos y a las dependencias del Ejecutivo encargadas de la promoción y generación del empleo en Tamaulipas, así como las del ramo federal, a que se instale y se genere de manera interinstitucional el primer portal estatal de empleo para el adulto mayor. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? Compañeros legisladores, al no haber participaciones, solicito al diputado secretario Erasmo González se sirva a someter a votación la redacción del dictamen de referencia. Por instrucciones de la presidencia se va a tomar la votación económica en torno a la redacción del dictamen con que se ha dado cuenta. Quienes se pronuncien a favor, sírvanse a manifestarlo en los términos de ley. Por unanimidad, presidente. Compañeros diputados, ha resultado aprobado el texto del dictamen por unanimidad. Por lo tanto, una vez aprobado, esta presidencia determina con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, párrafo 2 y 100 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, que el mismo se incluya para su desahogo en la sesión extraordinaria susceptible de efectuarse en este periodo de receso o, en su caso, se haga entrega de la misma a la próxima legislatura en calidad de proyecto. Honorable Diputación Permanente, se somete a su discusión la redacción del dictamen con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, con pleno respeto a su ámbito competencial, exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Estatal, de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Social Federal y a todos los ayuntamientos municipales de Tamaulipas para que en lo futuro sus políticas en materia de desarrollo social contemplen un catálogo de programas y apoyos sociales concentrado en una ventanilla única para facilitar su acceso a los beneficios. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? Compañeros, al no hacer uso de la palabra, solicito al diputado secretario Francisco Elizondo Salazar se sirva a someter a votación la redacción del dictamen de referencia. Por instrucciones de la presidencia se va a tomar la votación económica en torno a la redacción del dictamen que se ha dado cuenta. Quienes se pronuncian a favor, sírvanse a manifestarlo en los términos de ley. Unanimidad, presidente. Gracias, diputado.
Ha resultado aprobado el texto del dictamen por unanimidad. Por esto, esta presidencia determina con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, párrafo 2 y 100 sobre la organización interna del Congreso, que el mismo se incluya para su desahogo en la sesión extraordinaria susceptible de efectuarse en este periodo de receso o en su caso se haga entrega del mismo en la próxima legislatura en calidad de proyecto. Honorable Diputación Permanente, se somete a su discusión la redacción del dictamen con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas solicita a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado incrementar la seguridad en las inmediaciones de las escuelas y facultades pertenecientes a la UAT, así como en la Plaza del Estudiante, ubicada a un costado de la Facultad de Derecho en esta ciudad capital, y al Ayuntamiento de Victoria instalar más luminarias que funcionen en dicha plaza. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? Adelante, diputado. Yo estoy en contra de esto. ¿Por qué? ¿Por qué vas a asignar o por qué vas a solicitarle a la Secretaría de Seguridad Pública que vaya e incremente su seguridad en la UAT? Para empezar, la UAT tiene presupuesto propio. La UAT con presupuesto propio, ellos son los que deben de establecer y deben definir si necesitan más seguridad. No vamos a quitarle la seguridad a los ciudadanos para ir a que vayan y cuiden una escuela de la UAT cuando ellos tienen presupuesto. Ellos tienen seguridad privada, ellos pueden, si ellos consideran que necesitan más seguridad, pues que contraten más seguridad privada. Pero ¿por qué quitarle a los ciudadanos? Y más en estos momentos de lo que hemos estado pasando difícilmente en algunos municipios, quitarle seguridad a los ciudadanos para ir a cuidar un edificio. O sea, yo no estoy de acuerdo en eso, en la cuestión de las luminarias. Si bien es cierto, insisto en lo mismo, tienen presupuesto propio como para que ellos sean los que cambien las luminarias y que no precisamente sea precisamente el ayuntamiento los que tengamos o nosotros que tengamos que solicitarle a la Secretaría. En todo caso, si ellos requieren la universidad, pues que sea la propia universidad la que requiera y solicite pues los requerimientos necesarios para su universidad y no que nosotros vayamos. Hay colonias, compañeros, que no tienen ni un foco y nosotros queremos que instalen todas las luminarias en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Por favor, o sea, tienen presupuesto propio y es un presupuesto millonario el que tiene la UAT, como para que nosotros solicitemos, vayan, alúmbrenle, vayan y pónganle seguridad pública, vayan y pónganle, espérate. O sea, hay un presupuesto etiquetado en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y ellos tienen autonomía también para saber cómo y qué es lo que se requiere en su universidad. Nosotros no tenemos por qué meternos, tenemos que respetar también la autonomía de la propia universidad y no solicitar a otras dependencias que vayan y hagan la chamba a una universidad que es autónoma, entre comillas. Muy bien, gracias, diputado Valdés. ¿Algún compañero diputado quiere hacer uso de la palabra? Adelante, Arsenio. Miren, el punto de acuerdo es el siguiente, dice artículo 1. La 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, libre y soberano de Tamaulipas, solicita a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado incrementar la seguridad en las inmediaciones de las escuelas y facultades pertenecientes a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, así como en la Plaza del Estudiante, ubicado a un costado de la Facultad de Derecho de esta ciudad capital, y al Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas. Instalar luminarias, y al Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, instalar luminarias suficientes que funcionen en dicha plaza. Yo creo que el decreto es claro, es en las inmediaciones. ¿Cuántas veces los estudiantes fuera del campus universitario pues van a tomar los camiones, van a sus casas, y ahí es donde yo creo que está el problema, ¿no? Y aquí dice, habla de las inmediaciones. Yo estoy de acuerdo que hay que preservar la autonomía o supuesta autonomía de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pero aquí estamos hablando de las inmediaciones, o sea, esa afuera, que muchas de las veces, por ser una área que supuestamente cuida la universidad y una área que cuida el Estado, a veces se vuelve tierra de nadie, ¿sí? Entonces aquí yo creo que el exhorto es en ese sentido de que sea en las inmediaciones, es en los límites, para poder darle seguridad
a los estudiantes, sobre todo aquellos que quizás trabajan en el día y tienen que trabajar en la noche, perdón, que trabajan en el día y tienen que estudiar en la noche, ¿verdad? Y a la hora de salir, pues ya está oscuro, ya hay ciertos riesgos, ¿verdad? Y yo creo que para eso es el exhorto y yo creo que deberíamos de aprobarlo. Es cuanto. Muy bien. Sí, diputado Valdés, adelante. Que en el medio venía instalaciones, Sí. era intermediaciones. Gracias. Sí, es cierto lo que dice el diputado Arsenio y bien, como dice Jorge, es afuera de la universidad, porque el argumento del diputado Valdés es correcto. No tenemos por qué exhortar a que el municipio o el Estado ponga luminarias adentro de las instalaciones de la universidad. ¿Se acuerda de fecha? ¿Se acuerda de fecha? Y lo más importante es que el alumbrado, como dice Jorge, pues tiene que ser para todos los ciudadanos y la seguridad también. Y obviamente en ese lugar pasaron algunos hechos ahí lamentables, ¿no? Entonces por eso fue el exhorto. Muy bien. Compañeros legisladores, al no haber más participaciones, solicito al diputado secretario Erasmo González se sirva a someter a votación la redacción del dictamen de referencia. Por instrucciones de la presidencia se va a tomar la votación económica en torno a la redacción del dictamen con que se ha dado cuenta. Quienes se pronuncien a favor, sírvanse manifestarlo en los términos de ley. Gracias. Ha dado resultado aprobado el dictamen de referencia por unanimidad. Honorable Diputación Permanente, esta presidencia determina con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, párrafo 2 y 100 sobre la Ley de Organización y Funcionamiento Interno del Congreso, que el mismo se incluya para su desahogo en la sesión extraordinaria susceptible de efectuarse en este periodo de receso o en su caso se haga entrega del mismo a la próxima legislatura en calidad de proyecto. Compañeros diputados, a continuación desahogaremos el punto de asuntos generales y al efecto esta presidencia no tiene registro previo de legisladores para intervenir en esta fase de sesión, por lo que pregunto si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra. Diputado Elizondo. Tiene la palabra, compañero. Compañeras y compañeros diputados, buenas tardes. Previo a iniciar el presente posicionamiento, en este momento respetuosamente solicito se instruya a fin de que el presente se reproduzca de manera íntegra en el acta de la presente sesión. Los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional hemos actuado de manera responsable y de frente a los tamaulipecos. Ese compromiso lo refrendamos en este tercer año de ejercicio constitucional de esta 62ª legislatura. Estamos llamados y obligados a cambiar el rumbo, por ello asumimos tal responsabilidad. Hoy Tamaulipas está muy lastimado, consecuencia de las malas decisiones de la actual administración del Estado. Esta legislatura, en su oportunidad, aprobó la Ley de Ingresos y el correspondiente presupuesto de egresos para el gobierno del Estado de Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2016. Por tal motivo, indudablemente que los egresos de la actual administración del Estado debían y deben sujetarse a ello, máxime que tal planeación y proyección fueron realizadas por el área técnica respectiva, especialmente por la Secretaría de las Finanzas del Estado. Aquí lo hemos señalado. Nuestra realidad es que tenemos un Tamaulipas cuya administración estatal es inestable, ha sido y sigue sin rumbo, y lo más lamentable es que actúa sin responsabilidad y sin sentido social. Nunca jamás puede considerarse que la administración de un gobierno del Estado es eficaz y eficiente cuando el secretario de Finanzas del Estado, en una reunión celebrada con un grupo de empresarios de la localidad, señaló que la actual administración dejará un adeudo por concepto de pagos a proveedores de aproximadamente 800 millones de pesos al próximo gobierno. Con acciones y decisiones como las antes señaladas, a los tamaulipecos nos queda claro que la actual administración estatal estuvo y está en malas manos. Ahí están los hechos, ahí están las cifras, ahí está el daño que hablan por sí mismo. Por lo anterior, exigimos firmemente a nombre y en representación de todos los tamaulipecos que la actual administración del Estado actúe de manera responsable, en consecuencia entregue finanzas claras y sanas al próximo gobierno del Estado. Es cuanto.
Gracias, diputado. ¿Algún compañero diputado? Sí, de nuevo, again, como dicen los gringos. A ver, otra vez, otra. Compañeras, diputadas y diputados. En el pasado ciclo agrícola primavera-verano 2015 se suscitaron severas afectaciones al campo debido a las condiciones climatológicas que se registraron en algunos ejidos de los municipios de nuestro estado. Por tal motivo, la Secretaría de Desarrollo Rural de nuestro estado debe otorgar los seguros agrícolas catastróficos correspondientes a los agricultores afectados por tal situación. El campo del municipio de Tula, Tamaulipas, fue uno de los más afectados, pues resultaron dañados más de 8,000 hectáreas de diversos ejidos del mencionado municipio. Sin embargo, los agricultores de dicho municipio han recurrido a nosotros a fin de manera desesperada, pues desgraciadamente a casi un año de ocurridas las afectaciones, los apoyos no les han llegado. Por tal motivo, consideramos lamentable que las demandas de los afectados y particularmente del campo tamaulipeco a la fecha no se hayan sido atendidas por las autoridades competentes, pues con tales omisiones únicamente se agudizan las condiciones de nuestro ya muy lastimado campo. Es así que exigimos a las autoridades correspondientes a la brevedad realicen las acciones conducentes a fin de atender las diversas demandas de los productores del campo mencionados. Es cuanto. Gracias, diputado. ¿Algún compañero diputado quiere hacer uso de la palabra? ¿Otra vez? No, mañana. Otra mañana. Bueno, antes de clausurar esta sesión, quiero nada más hacer referencia a lo expresado por el diputado Elizondo. Efectivamente, todas las finanzas federales, estatales y municipales se tienen que conducir con claridad. Para eso hay una ley de transparencia y acceso a la información. Y si bien el tema de la deuda pública en otros estados, ahora sí que sin distingo de partidos, ha causado escozor y problemas que han trascendido pues a temas legales. Afortunadamente aquí en Tamaulipas no tenemos ese problema. En el asunto, que yo también lo vi en una nota periodística de un tema de deuda a corto plazo, pues nada más hay que hacer la reflexión que si algún municipio, estado o la federación deja deuda, lo importante es que deje documentado a quién se le debe y también que haya un respaldo a esa deuda, ¿no? Lo óptimo para cualquier administración pues es eso, ¿no? Dejar claridad en ese sentido y en eso bueno, pues estamos siempre de acuerdo. Compañeros diputados, a continuación desahogaremos, agotados los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 14:52, declarándose válidos los acuerdos tomados y se cita para la sesión de la Diputación Permanente que tendrá verificativo el 13 de junio del 2016, si están de acuerdo, a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde, ¿verdad? Sí, ya, a la 1 de la tarde. Muchas gracias.